Hola a todos, bienvenidos a Iglesia Zoom, la mejor forma que hemos encontrado en Influencers Español para seguir conectados durante este tiempo. Ya van 4 semanas que hemos estado haciendo nuestros servicios, pero también otras actividades dentro de la iglesia, porque no hemos parado en medio de esta circunstancia. Así que mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es tu primera vez junto a nosotros, si es nuestra primera vez viendo uno de nuestros servicios en Influencers Español, queremos darte la bienvenida y queremos animarte a que sigas conectado con nosotros. Mira, la Biblia dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Y cuando el escritor de Hebreos, bajo revelación del Espíritu Santo, escribió esto, la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil de persecución. Y por supuesto, naturalmente, ¿qué hace uno? Se aleja, se separa. Pero Dios nos está diciendo, no, por el contrario, sigan unidos, sigan conectados. Y esta es la forma que hemos encontrado para hacerlo durante este tiempo. Y si es tu primera vez, de nuevo te repito, quiero animarte, quiero invitarte a que sigas conectados con nosotros. Tenemos grupos de oración, tenemos grupos que nos reunimos durante la semana con varios líderes a los cuales les doy las gracias por lo que están haciendo. Y ellos al final de este video te pueden dar información de cómo conectarte. Nos conocemos, charlamos, nos ayudamos unos a otros, porque para eso es que está la iglesia. Así que bueno, mil gracias por estar con nosotros de nuevo. Ok, hoy quiero compartirles una palabra de ánimo, más que una enseñanza, es una palabra de ánimo para todos ustedes y algo que Dios me habló esta semana, una pregunta específica que Dios me hizo esta semana. Pero antes, ¿qué tal si oramos? ¿Ok? Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que quieres hacer. Te entrego la palabra de hoy, Señor, para que tú la dirijas y llegue a nuestros corazones. Te pido que abran nuestros oídos, que abran nuestro corazón también y sobre todo, Señor, abre nuestros ojos espirituales, porque hoy eso es lo que tú quieres hacer, abrir nuestros ojos espirituales para ver como tú ves. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, quiero empezar leyendo el siguiente versículo. Salmo 121. Salmo 121 del versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. No sé si alguna vez has estado parado al pie de una gran montaña. Yo crecí en un pueblo en medio de las montañas de Colombia y cuando era joven, junto a mis hermanos, una de las cosas que más nos gustaba hacer era salir a caminar sobre estas montañas o a escalar estas montañas. Y especialmente hay una montaña en el lugar donde yo nací que se llama el Monte Tauro. No es una montaña cualquiera, no es una montaña, digámoslo así, como despejada, no, por el contrario. Es una montaña en medio de la cordillera de los Andes y que es boscosa. Y una montaña muy grande. Y un día con mis hermanos y algunos amigos nos dimos a la tarea de escalar esa montaña. Sabíamos que nos iba a tomar mucho tiempo, así que salimos bien temprano. Y empezamos poco a poco a adentrarnos en la montaña y a meternos en medio de la maleza. Desde afuera no se veía que la maleza fuera tan grande, pero cuando ya estábamos adentro, nos empezamos a dar cuenta que se hacía oscuro dentro de la montaña. Era muy poca la luz que podía llegar. Y también la maleza era tan densa que era muy difícil de caminar. Pero aún así seguimos andando, subiendo, hasta que en un momento nos dimos cuenta que estábamos perdidos. No sabíamos por dónde caminar para poder salir de donde estábamos. ¿Y qué pasa cuando tú te pierdes? Bueno, yo que era el hermano menor, o soy el hermano menor, miré a mis 2 hermanos y les dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué podemos hacer? Porque era tan denso que ni siquiera podíamos ver el pueblo que estaba lejos, pero ya no se veía, ni se veía un camino claro por dónde salir. ¿Qué hacemos? Corríamos el riesgo y teníamos temor de que si dábamos un paso en falso podíamos caer por algún acantilado. Así que nos asustamos. Yo no sé si te encuentras o te has estado en una situación como esas, donde no sabes qué hacer. Yo creo que tal vez la situación que estamos viviendo nos está llevando a hacernos esa pregunta. ¿Qué hacemos? Y puedo ser sincero contigo, esta semana la hice también.
fue un momento en que me descuidé, familia, porque ya les había dicho, yo les había contado a ustedes la importancia de no descuidar nuestros ojos y no dejar que muchas cosas nos aturdieran y cómo nos estábamos alimentando en estos días. Pues bueno, en un momento de descuido empecé a ver más noticias de lo que debía. Porque yo no veo los comentarios que mandan por redes sociales o los videos del médico, de la médica, no los veo, la verdad no. Me enfoco tal vez en ver solo las noticias oficiales, pero vi más de la cuenta. Vi más de la cuenta acerca de los números de casos que están creciendo, de las personas que han muerto y que los números siguen creciendo. Vi un poco de opiniones acerca de expertos que dicen lo difícil que van a ser las próximas semanas. Vi también algunos casos y de personas que estaban criticando a los gobiernos por lo que hacen o lo que dejan de hacer en cualquier parte del mundo. Y para ser muy honestos con ustedes, hubo un momento en que eso me desestabilizó, me dio como un poco de temor. Y me dio temor específicamente por mis hijos. Por saber qué va a pasar con ellos, por saber por su futuro, porque si me pasa a mí, pues bueno, pero ¿qué pasa con ellos? Y en ese momento, en medio del temor, me hice esta pregunta: ¿qué hago? ¿Salgo por más papel higiénico? ¿Salgo por más provisiones? ¿Me escondo, cierro mal las cosas? ¿Compro un arma como muchas personas tal vez lo estén haciendo? No sé. Muchas de esas cosas pasan en medio de esa circunstancia. Y cuando le hice a Dios, ¿saben qué fue lo que pasó? Que Dios me hizo una contrapregunta. ¿Alguna vez has estado en una situación como esas donde tú le haces una pregunta a alguien y la persona te pregunta con otra pregunta, o te contesta, perdón, con otra pregunta? Esposos, no miren a sus lados, que dicen quietecitos para que no haya problema. Pero mire, eso pasa muchas veces y me pasó a mí con Dios y pasa con Dios. Él me hizo una pregunta. Esa fue la pregunta que Él me hizo. ¿Qué ves? Saben, muchas veces en la Biblia vemos ese tipo de casos. Vemos cuando las personas se le acercaban a Dios o se acercaban a Jesús, como los fariseos y los maestros de la ley, y le hacían una pregunta y Él le respondía con otra. ¿Saben qué es lo que quiere hacer Dios cuando Él nos hace una pregunta a nosotros? Él no nos quiere confundir, Él no nos quiere poner a prueba. Lo que Dios está haciendo es que Él quiere cambiar nuestra perspectiva. Es como cuando viene nuestro hijo y dice: ¡ay, no encuentro tal cosa! Y tú le dices: ¿ya buscaste en tal lado? ¿Tú sabes que eso está ahí? O ¿dónde estaba la noche? ¿Qué estabas haciendo anoche cuando tenías eso en tu mano? Tú ya sabes dónde está, pero lo que estás haciendo es cambiándole la perspectiva a tu hijo. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo. Así que Dios me hizo la siguiente pregunta. Cuando le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Él me dijo: ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Has visto esas propagandas de anteojos que aseguran que cuando tú te las pones ves las cosas mucho más claras si estás manejando? Algo como esto. Bueno, yo no tengo unas tan finas como las de la propaganda, pero en la propaganda se las ponen y hacen: ¡oh, wow! No sabía que eso estaba ahí. Esto es increíble. No sé si han visto ese tipo de respuestas, que yo no me las creo. Pero bueno, yo tengo unas gafas como esas. No son tan finas, pero si ustedes pueden ver, el color de los lentes es un poco diferente. Y en realidad, cuando estoy manejando, me permite ver unos colores más claros que sin esos anteojos no se ven. Cosas más claras, incluso cosas que vienen a lo lejos. Y yo creo que Dios lo que quiere hacer es exactamente eso. Que nosotros nos pongamos nuestros anteojos espirituales, que cambiemos nuestra visión y que veamos más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, y vemos muchos casos en la Biblia, pero eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Eliseo, pero es más específicamente al criado de Eliseo. Quiero que busques en tu Biblia, si la tienes a tu mano, Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y mientras lo busca, te cuento un poquito del contexto. Eliseo era el profeta elegido por Dios en ese momento para hablarle al pueblo de Israel. Y resulta que Siria y el rey de Siria emprendió guerra contra el pueblo de Israel. Y el rey de Siria empezó a enviar a su ejército a poner emboscadas para matar al ejército, acabar con el ejército de Israel y a su rey.
Pero cada vez que el rey de Siria hacía esto, Dios le hablaba a Eliseo y le decía a Eliseo cuál era el plan del enemigo. Y entonces Eliseo iba donde el rey de Israel y le decía, ten cuidado porque esto es lo que ellos quieren hacer. Y por supuesto el rey de Israel tomaba las precauciones necesarias. Y esto es lo que yo quiero decirte en este momento. Lo primero que te quiero decir. Hay muchos consejos que nos están dando de qué debemos hacer. Algunos más de la cuenta, pero los consejos básicos ya lo sabemos. En vez de seguir buscando más cosas para hacer, quiero preguntarte, ¿le has dicho a Dios qué debes hacer? ¿Le has preguntado a Dios, ok, Señor, cuáles son las precauciones que debo tomar? Yo quiero asegurarte que la respuesta de Dios va a ser la misma que Eliseo le dio a su criado. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Miren, así dice el versículo 15 de 2 de Reyes 6. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y eso es lo que estaba pasando. Cuando el rey de Siria se dio cuenta de que Dios le hablaba a Eliseo y que sus planes no funcionaban porque Eliseo estaba advirtiendo al rey de Israel, entonces el rey de Siria cambió la estrategia y ahora dijo, pues vamos a acabar con Eliseo. Y envió un comando especial a rodear el lugar donde estaba Eliseo. Y envió caballos y carros de guerra para poder matarlo. Y entonces en la noche rodearon ese lugar. Y cuando el criado se despertó y vio todo eso, fue donde el maestro. Y esto es lo que le dijo. Oh Señor, a Eliseo, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. La misma pregunta que tú y yo tal vez haríamos en una circunstancia como esa. Es la respuesta natural. Querer saber qué está pasando, pero querer saber también qué debemos hacer. Pero miren la respuesta de Eliseo, que es la misma respuesta que Dios nos quiere dar el día de hoy. Es una respuesta que nos muestra que antes de mostrarnos las instrucciones y estar seguros de qué debemos hacer, deberíamos estar seguros de ver el panorama completo. Porque el criado Eliseo solo estaba enfocado en los carros de guerra y en el ejército que estaban contra ellos, pero no veía nada más allá de eso. ¿Te ha pasado que estás en ese tipo de momentos que tienes que tomar decisiones y que las tomas sin pensar o sin ir donde Dios primero, que te muestre el panorama completo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido tomando decisiones fuera de consultar a Dios primero, fuera de ver lo que Dios está viendo? Bueno, miren la respuesta de Eliseo. Versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Hay más con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Saben qué es lo que pasaba? Que el tiempo que Eliseo ya tenía con Dios, la relación de Eliseo con Dios, el estar junto a Dios a pesar de las circunstancias, ya le había mostrado, ya le había abierto el panorama a Eliseo de cómo ve Dios las cosas. Eliseo ya se había dado cuenta que aunque había un ejército allá afuera, el ejército de Dios también estaba ahí. Ya se había dado cuenta de que la respuesta de Dios estaba aún antes de que llegara el problema. También sabía que Dios estaba con él, que la solución ya está ahí. Y yo creo que Dios quiere decirte eso en este momento, familia. La solución a la circunstancia que estamos viviendo o a cualquier circunstancia ya está ahí, ya está escrita. Laura nos decía la semana pasada, Dios te ve, Dios te conoce y tiene un plan para ti, ya está ahí. Y el plan no es de mal, es de bien. La circunstancia que estamos viviendo no es porque Dios te quiere castigar, no. Dios utiliza lo que el pecado ha logrado en el mundo y lo quiere transformar para bien en este lugar o cuando estemos en su presencia, pero va a ser siempre para el bien. Y entonces es así como Eliseo le dice a su criado, los que están ahí son más grandes, tienes que cambiar la forma de ver las cosas. Y Dios quiere cambiar la forma de en que vemos las cosas. Y entonces Eliseo hace una oración súper especial, que es la misma oración que yo quiero hacer por mí y por ti el día de hoy. Versículo 17 dice, Eliseo oró así, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven
Y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Ya no de guerra, carros de fuego. Familia, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa es la oración que Dios quiere hacer. Eliseo, no le respondió a su criado la respuesta: ¿qué debo hacer? Él le respondió: cambia la forma de ver. No le dio una lista de instrucciones acerca de lo que tenía que hacer, qué tenía que buscar. Lo primero que le dijo fue: Dios, cambia la forma en que este muchacho está viendo, en que este joven está viendo. Es primero lidiar con el problema interior que con el problema exterior. Familia, porque muchos de nosotros tenemos un problema más grande que el coronavirus. El coronavirus parece que se está extendiendo por todos lados. Pero es más grande tal vez el problema que tenemos dentro, y es que no vemos a Dios en medio de esta circunstancia. Que hemos dejado que el problema sea más grande que el mismo Dios, que no podemos ver con ojos espirituales. Y eso es lo que hizo Eliseo: lidiar primero con el problema de la visión espiritual de su criado, de su siervo, antes que con el problema que había alrededor. Cuando nosotros cambiemos eso, nos daremos cuenta que la solución ya está disponible, que Dios ya sabe cuándo va a enviar la vacuna, que Dios ya sabe cuándo le va a dar la razón, o ya lo está haciendo a un grupo de médicos, científicos o personas expertas para sacar la solución. De esa manera o de forma milagrosa, porque también lo puede hacer en la vida de las personas o a nivel mundial, Dios lo puede hacer. Y esa es la oración, familia. Esa es la oración que yo tengo para ti y para mí el día de hoy, que podamos ver las circunstancias como Dios la está viendo, no como nosotros la estamos viendo. Y quiero que anotes lo siguiente: vivir basados en la razón trae confusión. Y por eso es mejor vivir en revelación. Me salió como en verso ahí, me hice un esfuerzo ahí para que ustedes lo pudieran escribir. Vivir basado solo en mi visión y en la razón puede traer confusión en mi vida, y por eso es mejor vivir bajo revelación, bajo la visión de Dios, que primero, antes de ver el problema, nos pongamos la visión de Dios y podamos ver lo que Dios está viendo. Me veo raro, entonces me los quito mejor. Veamos mejor con la visión de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer para lograrlo? ¿Qué podemos hacer para poder ver? Porque es difícil ver a Dios y ver las circunstancias en medio de semejante bombardeo de problemas, de noticias o aún de la enfermedad misma. ¿Saben qué hicimos mis hermanos y yo cuando estábamos en medio de la maleza y no veíamos las cosas? Cuando no veíamos un camino claro por donde caminar, donde no veíamos ni siquiera el lugar donde vivíamos, el pueblo donde vivíamos. ¿Saben qué hicimos? Nos enfocamos en el pequeño rayito de sol que entraba por medio de una cantidad de maleza. Había un rayito de sol ahí que nos estaba iluminando el camino. Y seguimos ese pequeño rayito, pequeño pero suficiente. Ahora, ¿de dónde viene un pequeño rayito? De un sol gigantesco. De un sol que era más grande que esa montaña y que todas las montañas. Y de la misma circunstancia hay un rayo de sol, hay una esperanza, hay una fe que Dios quiere implantar en nosotros, que puede ser pequeña como un grano de mostaza, pero que es más grande porque viene del Dios más grande de las circunstancias, más grande que ese coronavirus o cualquier cosa que estemos viviendo, más grande que cualquiera de esas circunstancias. Enfócate en el rayito. Por eso el Salmo 121 que leí al principio para mí fue muy especial esta semana. Porque este es un salmo escrito por peregrinos, por personas que estaban viajando hacia Jerusalén, que quedaba encima de una montaña, pero que tal vez después de mucho tiempo de viaje, de cansancio, de ya no tener recursos, de que se había acabado comida o que ya tenían muy poca el agua que llevaban, ellos miraban esa montaña donde estaba Jerusalén y decían: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Pero la respuesta es que no venía de la montaña. La respuesta es: mi ayuda proviene del Señor que está por encima de esa montaña, el creador del cielo y de la tierra, el que está arriba de todo lo que estamos viviendo. Si nos pegamos a ese rayito de sol,
vamos a empezar a ver con una perspectiva diferente. Si nos pegamos a saber, a creer con fe que Dios es más grande que lo que estamos viviendo, vamos a ser como Eliseo, que no solo vio los carros que lo atacaban, sino que vio un ejército más grande de carros de fuego que estaba alrededor protegiéndole. Vamos a ser como Elías, que cuando se enfrentó a 450 profetas profanos de Baal, él oró porque cayera fuego del cielo y Dios contestó su oración. Vamos a ser como Josué, que fue capaz de cruzar el río Jordán y con cantos de alabanza hacer caer las murallas de Jericó sin lanzar una sola flecha, solo con un grito de alabanza a Dios. Vamos a ser como Daniel, que entró a la fosa de los leones, pero salió de ella sin un solo rasguño porque sabía que Dios estaba con él. Vamos a ser como Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron al horno de fuego, pero decían: saldremos allí sin quemarnos, y aún si nos quemáramos, alabado sea el Señor. Y salieron sin una sola quemadura en sus cuerpos. Cuando vemos con la perspectiva de Dios, cuando creemos y entendemos que Dios no se ha salido, Él no se ha quitado del panorama, Él sigue ahí, Él está con nosotros, vamos a poder ver con ojos espirituales. Entonces la pregunta que te tengo el día de hoy es: ¿qué ves? ¿Qué estás viendo, familia? ¿Estás viendo con tus ojos naturales o estás viendo con los ojos espirituales que Dios quiere poner y ha puesto en nosotros para aquellos que creemos en Él y para aquellos cuyo Espíritu Santo ya mora en nosotros? ¿Saben qué veo yo en medio de esta circunstancia que estamos pasando? Además de ver algunos pantalones más apretados o que no se cierran, de ver algunas barbas más largas o de ver de algunos cabellos que necesitan un poco de tintura, yo veo familias más unidas. Veo que el tiempo que habíamos perdido anteriormente o que perdemos normalmente en la carretera o con muchas ocupaciones, ahora lo estamos recuperando junto a nuestras familias. Vemos conversaciones más profundas con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres. Veo creatividad. Veo gente que se ha puesto a la tarea de componer canciones, niños incluso, como una de las niñas que participa en Influencers Español, que compuso una canción para Dios en estos días. Vemos gente que tiene más creatividad para hacer cosas chistosas, para hacer juegos, para entretenernos. ¿Saben dónde estaba eso? Eso no está naciendo hoy en día, eso no nació de la nada, eso ya estaba dentro de nosotros, pero en los ojos que tenemos no veía eso. No veía que estaba ahí. Muchas personas están creciendo una nueva creatividad que Dios ya había puesto en su ADN en el momento que Dios nos creó. Eso está saliendo. Y cuando vemos con nuestros ojos espirituales, vamos a ver las cosas que Dios ha hecho. La creatividad, como decía Laura en el House Party de ayer, para los que participamos en él. La creatividad que Dios está surgiendo en este momento. Eso es empezar a ver con ojos espirituales. Porque Dios está ahí y su mano está ahí. Pero ¿saben qué otra cosa veo? Todavía veo la mano de Dios haciendo grandes cosas. Todavía veo la mano de Dios haciendo milagros. Y quiero compartirles en este momento un pequeño testimonio de Viviana Santana, una de nuestras líderes del grupo de alabanza, que en estos días Dios hizo un milagro en su salud y que nos lo envió a alguno de nosotros, pero quiero compartirlo con absolutamente todos ustedes. Vean este milagro. Hace como 2 meses mi doctor me tuvo que poner un monitor de corazón o un heart monitor porque desde el año pasado tenía mucho dolor en el pecho y sentía como que era algo de mi corazón, y como resultado mi doctor me puso el monitor y tenía que tenerlo puesto por 24 horas al día. Y al principio el monitor indicaba que era algo del ventrículo izquierdo. Pero mi victoria es, y lo que les quiero compartir es que ahorita apenas acabé de dejar el monitor en el correo, y entonces mi doctor ya me dijo que no hay razón por cual tengo que tener el monitor puesto ya, aunque indicó que era algo relacionado a mi ventrículo izquierdo. Solo indicó esa vez y ya no volvió a indicar. Entonces no hay razón por cual tener ese monitor, y le doy gracias a Dios porque Él me sanó y me va a seguir sanando. Dios y su poder es real y no ha cambiado, sino que sigue con nosotros. Lo está con Viviana, lo está con cada uno de nosotros. La mano de Dios
sigue moviéndose, puede seguir sanando, va a seguir sanando y va a traer una solución a esta circunstancia y a cualquier otra circunstancia. ¿Saben qué más veo? También veo una iglesia que sigue unida. Gracias de nuevo por estar conectados. No nos hemos separado. No hemos permitido que el plan del enemigo de separar a su iglesia funcione. No, estamos más unidos. Hemos visto como algunos de ustedes han mandado ayudas a personas que no trabajan, ayudas a personas que han estado enfermas. Hemos estado llamándonos unos a otros, colocando videos en nuestros chats para apoyarnos. La iglesia sigue unida y sigue más fuerte, porque cuando eso termine va a haber una explosión, familia. Van a venir más personas, porque hoy en día, eso es lo otro que veo. Más personas están listas para escuchar la palabra de Dios. Tal vez como en ningún momento en nuestra historia, en nuestra generación, el mundo está dispuesto a escuchar de la palabra de Dios. Aún aquellos que negaban de Dios, como científicos, como médicos, están declarando que hoy lo único que les queda es la fe. No sé si han visto los videos también de personas adorando en hospitales, alabando a Dios, enfermeros, médicas. Es increíble cómo Dios está moviendo. Yo quiero decirte algo, como ningún otro momento en el mundo, tenemos la oportunidad de compartir de Dios a otras personas. Y yo quiero invitarte, porque la próxima semana es la semana de resurrección, el fin de semana donde celebramos la muerte y resurrección del Señor. Es el momento donde más personas normalmente se acercan a una iglesia, y esta no va a ser la excepción, pero no va a pasar si tú y yo no los invitamos. No va a pasar si tú y yo no les llamamos, no les hablamos, no les enviamos una invitación para que se conecten a Iglesia Zoom Influencers Español y puedan escuchar que Dios ya trajo la solución al problema y la enfermedad más grande que ha existido en el mundo. La enfermedad que nadie ha logrado curar, que solo su propio Hijo con su sangre pudo traer, porque la sangre de Jesús fue el antídoto para la bacteria, para el virus o la enfermedad, como lo quieras llamar, más grande, que trajo mi pecado, tu pecado y el pecado original, la separación del hombre con Dios, que nada más y nada menos que la muerte eterna. La sangre de Jesús fue ese antídoto, y las personas necesitan tomar de esa sangre. No estoy hablando de la sangre normal, por supuesto, sino tomar de lo que Dios le habló, de lo que Dios hizo en esa cruz, de la salvación que nos entregó, y de que la restauración es por medio de la resurrección, es la promesa de que tenemos una vida eterna junto a Él. Invitemos a nuevas personas. Invitemos a nuevas personas para que puedan ver como tú y yo estamos viendo. Familia, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Yo veo todo eso. ¿Qué estás viendo tú en tu casa, en tu propia vida? ¿Cómo estás viendo a Dios? Quiero terminar con una oración. Y quiero orar como lo hizo Eliseo. Orar por su criado y orar por cada uno de ustedes. Por mis hermanos, por mis hermanas, por mis amigos, por mi familia, que son ustedes. Para que Dios abra nuestros ojos. Señor, te doy gracias por esta palabra y te quiero pedir, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver lo que tú ves, para que la podamos ver como tú ves, Señor. Padre, muéstranos el mundo espiritual, muéstranos la solución, muéstranos a los ángeles, Señor. Estoy hablando en el mundo espiritual que tú pones dentro de nosotros. Muéstranos todo lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. Padre, y si hay alguna persona que tal vez está teniendo prueba en este momento, que está teniendo una dificultad muy grande, que aún esté enferma, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú abras sus ojos para que pueda ver más allá de la circunstancia, que te puedan ver a ti. Si tú eres una de esas personas, o tal vez si tú eres una persona que apenas está reconociendo la necesidad de ver a Dios, y tú dices, es que yo no conozco a Dios. Aún si en este momento cayeras en cama y si tuvieras el temor de que fueras a morir el día de hoy, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que estarías seguro de ir al cielo? Si estás dudando, quiero decirte algo. Hoy es el día, no tenemos que esperar a la próxima semana. Hoy es el día donde puedes recibir al Señor, donde puedes hacer que ese regalo de salvación en la cruz entre en tu corazón
y que puedas recibir al Señor como tu Salvador. Si ese es tu caso, yo te quiero invitar a que hagas como alguien hizo conmigo algún día, que me permitas liderarte en una oración que tú puedas hacer para recibir al Señor en tu corazón. ¿Qué tal si cierras tus ojos y entre todos hacemos la siguiente oración? Repite las palabras que vas a decir, porque dice la Biblia que el que confiesa con su boca y cree con su corazón que el Señor murió en la cruz y es su Salvador, pues entonces tendrá vida eterna. Cierra los ojos y di conmigo: Jesús, reconozco que soy un pecador y que yo no puedo limpiar mi pecado. Por eso moriste en la cruz por mí y resucitaste el tercer día y hoy estás vivo. Te pido que seas mi Salvador. Te recibo como mi Salvador y Señor. Te pido que cambies mi vida, que me guíes de ahora en adelante y que me permitas ver como tú ves. En el nombre de Jesús.